Buenas tardes, soy Enrique Zarza, CEO de EasyRed de Impagado, y quería compartir esta tarde con vosotros una visión de negocio, de la visión de negocio que yo tengo con respecto a lo que considero que va a ser el mundo de la información compartida sobre impago y la disrupción tecnológica que va a suponer EasyRed en ese mundo de los ficheros de morosidad, ¿vale? Mira, yo me gustaría empezar la introducción explicando un poco cuál fue la visión que yo tuve a la hora de fundar EasyRed, ¿no? El planteamiento y la visión que yo tuve es que hay una disrupción tecnológica que va a afectar a todos los sectores de actividad. Esa disrupción tecnológica ya viene afectando a otras líneas, a otros modelos de negocio tradicionales, y como bien sabéis, esa disrupción está provocando, está cambiando las reglas del juego y está haciendo que empresas tradicionales, que eran multinacionales, estén en quiebra. Algunos otros sectores de actividad están provocando una transformación muy importante. Y os puedo poner ejemplos como Kodak, cómo se fue a la quiebra después de la llegada de la fotografía digital y cómo nacieron nuevos negocios con esa llegada de la fotografía digital. O poneros ejemplos como cómo Uber o Cabify están cambiando el negocio del transporte de las personas y cómo han puesto contra las cuerdas al negocio tradicional de los taxis. O como por ejemplo Amazon ha hecho una disrupción tecnológica en el mundo del comercio, acabando y poniendo en grave peligro al comercio tradicional, ¿no? Pues sobre ese escenario, sobre ese planteamiento de esa disrupción tecnológica, yo me di cuenta de que la tecnología iba también a irrumpir en el sector financiero y iba a afectar gravemente, ¿no? La realidad, ¿cuál es? La realidad es que hoy en día la banca tradicional, donde tú ibas a la oficina a solicitar un préstamo y el director de la oficina tenía el criterio para otorgarte o no esa operación financiera, y se basaba principalmente en los conocimientos que tenía de ti como cliente y de tu familia, y te pedían el aval de tus padres o te pedían el aval de un tío tuyo para sacarte una operación financiera. Todo eso se va a acabar y se va a extinguir, y las grandes entidades financieras han optado por un modelo de ahorro de costes donde la prestación de los servicios de la banca tradicional venga sustituida por una prestación de servicios online, aprovechando la llegada del 5G, aprovechando la herramienta de las nuevas tecnologías, aprovechando el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas que han desarrollado, que permiten una mayor operativa de los clientes 100% online y sin necesidad de la atención del personal humano, con el consiguiente ahorro de costes y con el consiguiente ahorro en todos los sentidos, ¿no? Esto permite además una dinamización de la actividad y permite poder prestar más servicios a más personas con mucho menos coste. También además lo que se está logrando es evitar el error humano, ¿no? Porque están sustituyendo a los analistas de riesgo y por algoritmos. Y esos algoritmos cada vez se están perfeccionando más y se están desarrollando de una forma mucho más eficiente, de forma tal que cada vez cometen menos errores a la hora de otorgar operaciones y a la hora de operar. Este uso de las nuevas tecnologías para tener un mayor conocimiento del cliente y poder aplicarlo al negocio financiero se está llevando a cabo además con el uso de bases de datos compartidas y el uso de algoritmos e inteligencia artificial para ir mejorando esa tecnología a la hora de aprobar operaciones financieras. Es decir, para que os hagáis una idea, hoy en día se están recopilando datos de comportamientos de pago, datos del modelo de actividad empresarial que desarrollas, dónde tienes tu domicilio, cuál es la antigüedad de tu línea de teléfono móvil, a qué cuenta la tienes asociada, cada cuánta asiduidad cambias de banco o no cambias de banco, cambias de domicilio, cambias de teléfono, cambias de trabajo, qué tipo de compras haces, si son compras del sector primario, si son compras de lujo. Es decir, todas estas aplicaciones tecnológicas están recopilando datos sobre el usuario y están principalmente destinadas a tener un mayor conocimiento del cliente y de los potenciales clientes para poder luego aplicarla a la hora de otorgar operaciones de crédito, ¿no? Es decir, de alguna forma, sin que las empresas lo sepan, las multinacionales están recopilando datos sobre tus comportamientos de pago y sobre todas tus operaciones, que luego las van a destinar
a ese criterio de solvencia y de riesgo de impago a la hora de concederte y preconcederte operaciones. En esa disrupción, ¿vale? La banca tradicional se está modernizando, las que no se modernicen prácticamente van a estar muertas, y ya hay tanto nuevos operadores bancarios que operan 100% online y que están teniendo un éxito bestial, como la entrada de nuevos grandes operadores y grandes corporaciones que están entrando al negocio financiero. Empresas como Amazon, Google o Alibaba, sin duda alguna, ya van a entrar al negocio financiero y van a entrar al negocio bancario, y de momento están entrando al negocio de la financiación de operaciones de compra a crédito. Es decir, ya están entrando a otorgarte créditos para tus ventas online, y para hacer toda esa operativa y disminuir los riesgos de impago necesitan sin duda alguna obtener un mayor conocimiento de los clientes, ¿vale? Y aquí es donde todo cobra todo el sentido del mundo el desarrollo del negocio de la plataforma EasyRed, que significa información compartida sobre impagos en red. EasyRed significa información compartida sobre impagos en red. Y ahora vais a entender cuál es la disrupción de la que yo hablo con respecto a los ficheros de morosidad tradicionales y al servicio que presta la plataforma a la hora de reclamar deudas 100% online y el fichero de morosidad que lleva aparejado esta plataforma de reclamación de impagos online. Sin duda alguna existían los ficheros de morosidad tradicionales. Esos ficheros de morosidad tradicionales llevan sin hacer grandes cambios y llegan sin implementar, cambios en su modelo tradicional de negocio en los últimos 40 o 50 años. Los ficheros de morosidad tradicionales en España y a nivel internacional operan básicamente con un número muy cerrado de clientes. Son ficheros muy exclusivos para grandes entidades financieras y grandes corporaciones, principalmente utilities, grandes empresas de telefonía, empresas de suministro eléctrico o grandes empresas de agua, y son un grupo muy reducido de empresas los que utilizan y tienen el derecho a aportar datos sobre impago a esos ficheros de morosidad tradicionales, y luego también recogen solamente un número muy determinado de operaciones de deuda que en verdad no suponen ni siquiera el 20% de los impagos que se producen en nuestro país, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de España, pero ese ejemplo de España es extrapolable a nivel internacional, ¿vale? Si habláramos de una imagen o una fotografía de cómo es la deuda de nuestro país, para que os hagáis una idea, en torno a los impagos financieros reflejan en torno a un 20% de las operaciones de impagos que hay en España. El otro 80% de los impagos que se producen en España no se recogen en ningún fichero de morosidad. Impagos por ejemplo, de un cónyuge divorciado que impaga la pensión de alimentos, impagos de alquileres, un alquiler de local de negocio que no pagan, o un alquiler de una vivienda que no pagan, impagos de comunidades de propietarios, impagos de prestación de servicios de profesionales, o impagos de proveedores, ¿no?, de una empresa que vende material de construcción o a una empresa constructora y no les pagan. Toda esa operativa privada de nuestro país no queda reflejada en ningún fichero de morosidad, ¿vale? Y esto es lo más importante de todo, porque si no se produce un impago financiero, si no está afectada una entidad financiera, un banco o una gran corporación de estas exclusivas que usan los ficheros de morosidad tradicionales, todos estos impagos no quedan reflejados en ningún sitio. De forma tal que si hiciéramos una imagen gráfica de cuál es la situación actual de esa deuda, pues, yo siempre la reflejo en un iceberg, ¿no? Aquí he hecho un dibujo un poco así a mano. Esta parte alta del iceberg sería la deuda financiera de esas grandes corporaciones y reflejaría en torno a un 20% de la deuda que existe en nuestro país, pero la parte baja del iceberg supondría en torno a un 80%, ¿vale?, de la deuda que existe en nuestro país y que no queda reflejada en ningún sitio, ¿vale? Esa parte de abajo del iceberg es importantísima y os voy a explicar el porqué. Mirad, tal y como están confeccionados los ficheros de morosidad hoy en España, el que deja de pagarle a un banco o deja de pagarle a una entidad financiera tiene la muerte operativa, empresarial y la muerte financiera en nuestro país. Es decir, no puedes volver a ir a solicitar un préstamo al banco, no puedes operar a crédito, no te dan tarjetas de crédito y no te permiten la actividad empresarial, porque sin financiación bancaria o financiera es imposible llevar a cabo una actividad empresarial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto
las empresas y los autónomos y las personas físicas lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una situación de insolvencia puntual o de insolvencia generalizada, todo el mundo lo que intenta es dejar de pagar a aquellos cuya deuda no está incluida en un fichero de morosidad. Es decir, si dejo de pagarle a mi proveedor que me suministra, por ejemplo, el hierro, y el impago es un impago privado entre ambas partes, no se entera el banco y no está perjudicado el banco, esa deuda no va al fichero de morosidad, ¿vale? Si dejo de pagarle al arquitecto por una prestación de servicio, esa deuda no va a un fichero de morosidad. Si yo dejo de pagar los alquileres o dejo de pagar operaciones privadas, toda esa deuda no va a ficheros de morosidad. Y eso la gente lo sabe. ¿Qué ocurre? Que al último al que dejan de pagarle es al banco y a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque saben que esa es la muerte institucional y empresarial de nuestro país. No existe operativa porque existe un acuerdo de bloqueo absoluto ante el caso de un impago en un fichero de morosidad tradicional, ¿vale? Ya sabéis y tendréis la experiencia de que alguien va a solicitar un préstamo al banco y tienes una factura impagada de una compañía de teléfono o por un impago de una televisión por cable y no te dan un préstamo. Te dificultan muchísimo el concederte un préstamo por un simple impago de estas grandes corporaciones, porque ese es el acuerdo que tienen alcanzado este grupo selecto y exclusivo. ¿Qué es lo que yo pretendí? ¿Dónde está la disrupción de la plataforma de reclamación de impagos online EasyRed y del fichero de morosidad que lleva aparejada la plataforma? Lo que pretendimos fue democratizar los ficheros de morosidad. Lo que pretendimos fue que un arquitecto que no le han pagado la factura por su prestación de servicio, que una madre que su exmarido no le paga la pensión de alimentos, pueda reclamar esos impagos online, que un arrendador de un piso pueda reclamar los impagos online y por 29 euros, que es lo que cuesta una reclamación hoy en día en la plataforma, para cubrir los costes de las notificaciones oficiales, porque la plataforma es 100% legal y cumple con todos los requisitos que establece la Ley de Protección de Datos para notificar al deudor que va a ser incluido en el fichero de morosidad si no paga. Porque ese es el valor diferencial de la plataforma. Además de que tú reclamas un impago online, en el caso de que ese impago no quede satisfecho, el deudor no pague en el plazo de 30 días, nosotros lo incluimos en la plataforma de morosidad propia, que lo que pretende es recoger todo ese gran mercado privado de deuda que hoy en día no queda recogido en ningún fichero de morosidad, ¿vale? El mercado es muy interesante porque la oportunidad de negocio era muy importante. Yo les voy a explicar por qué. Los dos grandes ficheros de morosidad que operan en nuestro país a día de hoy, Equifax y Experian, para que os hagáis una idea, con la deuda selecta de los impagos financieros están capitalizando uno, por ejemplo, Equifax capitaliza 15.500 millones de euros en la bolsa de Nueva York, en torno a esa es la capitalización. Y Experian capitaliza en torno a 22.200 millones de euros en la bolsa de Londres. El negocio que mueven es un negocio millonario, solamente trabajando con la parte de los impagos, de la información de los impagos financieros. Imaginaros la oportunidad de negocio que existe si somos capaces de aglutinar la información de los impagos del mercado privado, que puede ser 5 o 6 veces mayor que la otra. Es decir, que la oportunidad de negocio existe. Y además tiene todo el sentido del mundo, y os lo voy a explicar por qué. Mira, yo siempre digo, y aplicando un símil ahora con la crisis del coronavirus, que si nosotros hiciéramos un escenario de cuál es el papel de los ficheros de morosidad tradicionales frente al del fichero actual de morosidad EasyRed, yo diría un ejemplo muy sencillo. Mirad, cuando tú ya tienes un impago financiero estás muerto por el coronavirus, ¿vale? Y no es tan importante saber cuáles son los que están ya muertos por el coronavirus, como tener la lista de los infectados asintomáticos que seguramente se van a convertir en enfermos graves, y es ahí donde tienes que evitar correr el riesgo de contagio y evitar el riesgo de que te dejen de pagar. El fichero de morosidad EasyRed tiene un valor añadido increíble precisamente porque se anticipa al contagio, se anticipa al impago, ¿vale? El símil del coronavirus viene muy al pelo para este momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente que deja de pagar la pensión de alimentos, que la gente que deja de pagar el alquiler, que la gente que deja de pagarle a los proveedores y la gente que deja de pagar a los profesionales con los que trabaja, es gente que más tarde o más temprano va a acabar teniendo una altísima probabilidad de tener un impago financiero.
¿vale? Es decir, todos los que están infectados por coronavirus tienen una altísima probabilidad de que luego un porcentaje alto de ellos acabe teniendo que ir al hospital y teniendo que tener luego pues los famosos respiradores. Bueno, pues esto es lo mismo. Quien tiene impago, si tienes uno puntual puede que no, pero si tienes 4, 5, 6 impagos y se va acumulando esa información, existe una altísima probabilidad de que esto acabe siendo un impago financiero. Y de ahí el interés que despierta este fichero que recoge deuda privada en el sector financiero y en este sector tradicional que hasta hoy estaban trabajando de una forma muy exclusiva con un número muy determinado de clientes y suministradores de información y con un tipo de deuda muy detallada. Nosotros lo que hemos hecho es ampliar esa tipología de deuda para que todo tipo de deuda se puedan incluir en el fichero, democratizar el acceso al fichero de forma tal que todo el mundo, cualquier persona, un autónomo, un particular o una empresa pueda darse de alta en el fichero de morosidad, pueda consultar deuda y pueda reclamar deudas online. Ese es el gran potencial del fichero de morosidad ICIRRED y la plataforma de reclamación de impagos en red. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué la gente va a querer reclamar impago a través de nuestra plataforma? Primero por el precio, porque es un precio muy competitivo. Se hace una reclamación de impago desde 29 euros y es un precio irrisorio en comparación con los costes que puede tener un largo procedimiento judicial. Es decir, que sin duda alguna no se le va a quitar trabajo a los abogados porque todo el que no paga por las buenas hay que llevarlo a juicio y los procedimientos judiciales se van a seguir llevando a cabo. Pero por lo menos en fase amistosa haces toda la presión social que puedes, presión social y financiera, porque la plataforma cuando reclama un impago online lo que se hace es ejercer una presión social y financiera sobre el deudor similar a la que están ejerciendo hoy en día los ficheros de morosidad tradicionales. Y luego el sentido, el por qué yo confiaba en que la gente iba a utilizar la plataforma y así se está dando, era por una cuestión muy sencilla. Mira, en las redes sociales la gente entra en una plataforma a compartir información cuando obtiene un valor añadido a cambio, ¿no? Tú entras en Facebook porque tú puedes publicar tu vida privada, tus cuestiones de ocio, compartir tus fotos con los familiares y con los amigos, pero también porque puedes informarte y obtener la información de los demás, ver qué es lo que está haciendo tu primo, ver lo que están haciendo tus amigos, ver la fiesta a la que no pudiste ir, la fotografía, etc. Al fin y al cabo se trata de un toma y daca. Yo doy información y obtengo información de las redes sociales. En LinkedIn ocurre lo mismo. Tú das información sobre tu vida profesional y tu actividad profesional y obtienes información pues, para buscar trabajo, para encontrar contactos comerciales y la filosofía de ICIRRED es exactamente la misma. Tú das información porque obtienes un valor añadido. Reclamas tus impagos online porque de esa forma ejerces una presión social y financiera sobre el deudor y el valor añadido es que existe una altísima probabilidad de que adelantes el cobro de tu deuda y logres el cobro de tu deuda de una forma amistosa y antes de tiempo que si tuvieras que acudir a las vías tradicionales de recobro que siempre son un poco más muy eficaces pero que necesitan más tiempo para que se cumpla el pago, ¿vale? Espero que os haya gustado la reflexión y si os ha gustado espero que lo compartáis y espero que si tenéis impago o queréis obtener información sobre los impagos de otros, acudáis a la plataforma icirredimpagados.com y os registréis. Muchísimas gracias.